Amigos americanistas, la situación en el nido es más tensa que nunca. Lo que parecía una simple mala racha se ha transformado en una profunda crisis que sacude los cimientos del Club América. Con el equipo tambaleándose en la Leagues Cup y al borde de una humillante eliminación, la afición se pregunta, ¿qué está pasando con nuestras águilas? Desde un desempeño individualmente de jugadores que parecen sombras de lo que fueron, hasta las decisiones erráticas del dios Jardín, que hoy es fuertemente cuestionado. Pero la cosa no para ahí, la directiva también está bajo el ojo del huracán por un planeamiento deficiente y refuerzos que no llegan o no rinden. ¿Podrá este gigante despertar de su letargo o estamos presenciando el inicio de una caída libre? No te quedes con la duda. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal y activa la campanita para no perderte el análisis más completo y sin filtros sobre la crisis del América. Tu opinión cuenta, atención. Americanistas de corazón, el nido está en llamas, y no precisamente por el calor de la pasión, sino por el fuego del fracaso que amenaza con consumir nuestro glorioso Club América. Lo que estamos viviendo no es una mala racha. Es una auténtica catástrofe que tiene a la afición al borde del ataque de nervios. Después de gastar millones y millones en supuestas estrellas y promesas de lujo, el equipo de Coapa se arrastra por la cancha como un alma en pena, dejando una estela de desilusión y vergüenza en cada partido. ¿Dónde quedaron los días de grandeza? ¿Dónde está el ganador que siempre nos caracterizó? Parece que se perdió en algún aeropuerto de la MLS. ¿Será que la exigencia de esta institución ya no les pesa? Sigan leyendo, porque lo que viene es aún más doloroso. La Leagues Cup, ese torneo que muchos veían con recelo, pero que la directiva nos vendió como la puerta de entrada a la élite del fútbol mundial, se ha convertido en la tumba de nuestras aspiraciones, una vergüenza internacional que nos dejará marcados, caer ante equipos de la MLS, esos que antes considerábamos de segunda o tercera categoría. Es un golpe directo al orgullo de la más grande afición de México. ¿Cómo es posible que, con el presupuesto millonario que maneja el América, con una plantilla llena de nombres que suenan a joyas del fútbol, no podamos dominar a rivales que, con todo respeto, ni siquiera llenarían el Azteca en un partido amistoso? La derrota más reciente es un clavo más en el ataúd de nuestra reputación, y el fantasma de la eliminación ya no es una amenaza lejana, es una realidad inminente. Pero ¿quiénes son los culpables de este desastre? Los jugadores, esos que cobran sueldos estratosféricos y se pasean con eris de grandeza, son los primeros señalados. Malagón, el portero que parecía una muralla inquebrantable, hoy es una coladera con errores que ni un principiante cometería. Kevin Álvarez, la supuesta bomba del mercado, parece un fantasma en la cancha, incapaz de defender y mucho menos de aportar al ataque. Israel Reyes, que prometía solidez, se equivoca como novato. Y qué decir de los delanteros Henry Martín y Zúñiga, que fallan penaltis como si fuera un chiste de mal gusto. ¿Dónde quedó esa chispa, esa garra, ese amor por la camiseta que se les exigía en cada entrenamiento? Parece que se quedaron en el vestidor mientras la afición se desangra en las gradas. Pero la culpa no es solo de ellos, ¿verdad? Y así llegamos a la silla caliente, esa donde se sienta el estratega André Jardín, un técnico que, sí, nos dio títulos y alegrías en el pasado, pero que hoy parece estar completamente perdido, sin brújula ni ideas. Sus decisiones tácticas son un acertijo, sus cambios, un misterio. Poner a Cendejas fuera de su posición natural, experimentar con jugadores en roles que no dominan. ¿Qué está pasando por la cabeza del míster? La afición no entiende sus movimientos. Y lo que es peor, el equipo tampoco. Da la impresión de que improvisa en cada partido como si estuviera probando suerte con una baraja de cartas marcadas. ¿Será que el éxito del pasado lo ha vuelto soberbio? La planificación de la temporada y las contrataciones también tienen algo que ver, ¿no? La directiva, esos que manejan los hilos desde las oficinas, los que prometen refuerzos de campanillas y terminan trayendo a medianías. ¿Dónde están los millones que se invirtieron? ¿Por qué se nos escapó esa joya de Wanga por pedir una cantidad que la América no quiso pagar, pero que otros equipos se invierten? Y ahora, con la urgencia de un delantero, nos hablan de Diego Rossi, un buen jugador, sí, pero que llega como salvador un barco que se hunde. Javier y Dávila, descartados sin pena ni gloria, son un claro ejemplo de la mala gestión en la conformación del plantel. Parece que la visión de los directivos está nublada por el humo del puro, sin importarles la frustración de la afición. ¿Será que no sienten la presión de nuestra grandeza? La presión en el América no es para cualquiera, y hoy más que nunca, se siente hasta en el aire. La afición está harta, cansada de ver a su equipo tropezar una y otra vez, de presenciar negociaciones chafas y de escuchar excusas baratas. No importa si ya tenemos un boleto a la CONCACAF Champions Cup, aquí la exigencia es ganar todo lo que se juegue, y esta Leagues Cup, que para algunos no vale, para la afición sí vale, porque representa el orgullo, la camiseta y la historia de un club que nació para ser campeón. La posible eliminación no será un fracaso menor.
será un escándalo. Y ante todo esto, la pregunta del millón sigue en el aire: ¿quién es el verdadero responsable de esta debacle que tiene a la afición al borde de la locura? El debate arde: ¿son los jugadores por su bajo nivel individual? ¿Es Jardín por sus decisiones confusas? ¿Es la directiva por su planeación deficiente y sus refuerzos fallidos? Lo cierto es que la crisis es multifactorial, un caldo de cultivo, perfecto para la desilusión. El América no solo está perdiendo partidos, está perdiendo la mística, la identidad, ese aura de invencibilidad que lo hacía temible. Y si las cosas no cambian radicalmente, si no se asumen las responsabilidades y se toman las decisiones correctas, el fracaso de la Leagues Cup será solo el preámbulo de una temporada que promete ser aún más tortuosa en la Liga MX. Escuchen bien, afición americanista, porque aquí es donde el coraje nos hierve la sangre. Después de cada pitido final, después de cada derrota humillante, la mirada se clava en los que deberían ser nuestros héroes. Esos que portan la playera con orgullo y ganan sueldos de lujo. Pero la cruda realidad es que, hoy por hoy, nuestros jugadores, esas supuestas joyas de millones de dólares, parecen más bien escombros rodando por la cancha. No es solo un mal partido, es una constante. La individualidad que antes nos salvaba, ahora nos condena. ¿Dónde está esa chispa? Esa calidad que les vimos en torneos pasados parece que se esfumó, dejando un vacío inmenso en el corazón de la cancha. La pregunta es inevitable: ¿son los futbolistas los verdaderos verdugos de este América? Empecemos por la portería, esa posición que exige seguridad y liderazgo. Luis Ángel Malagón, nuestro guardián, el que en su momento nos hizo soñar, con atajadas espectaculares, hoy es una sombra de sí mismo. Anda flojísimo de nivel, con errores que duelen y que, francamente, no se entienden. ¿Recuerdan ese gol donde se agachó como si le hubieran pegado? Inexplicable. Da la impresión de que su mente no está en el partido, distraído, sin la concentración que se espera de un portero de un equipo millonario. Las fallas de Malagón no son aisladas. Son un reflejo de la fragilidad que permea en toda la defensa. Y si la última línea no responde, ¿qué podemos esperar del resto del equipo? Pero la cosa no mejora mucho más arriba. ¿Y qué decir de la defensa, esa que debería ser un muro impenetrable? Kevin Álvarez. La contratación estrella que llegó, con bombo y platillo, no es ni la sombra de lo que fue. Ese lateral explosivo y desequilibrante del torneo pasado se ha convertido en un jugador irreconocible, sin la chispa ni la capacidad de desequilibrio que lo caracterizaban. Parece que el peso de la playera le quedó grande o que simplemente su nivel decayó drásticamente. A su lado, Israel Reyes, un futbolista que nos acostumbró a la solidez y al buen posicionamiento, ahora comete errores impropios de su categoría, fallando en momentos clave y desajustando la zaga. Es como si el sistema defensivo se hubiera desintegrado, dejando espacios que cualquier equipo de medio pelo aprovecha. Y si la defensa hace agua, el mediocampo no se queda atrás. El corazón del equipo, nuestro mediocampo, ese que debería dictar el ritmo y generar el juego, se ha vuelto lento y predecible. Parece que la edad y el desgaste les están cobrando factura. Fidalgo y Brian Rodríguez son los únicos que, a cuentagotas, muestran destellos de calidad intentando cargar con el peso de la creación, pero es claro que no pueden solos. El resto de la media parece agotada, sin la dinámica ni la inventiva para romper líneas y alimentar a los delanteros. La realidad es que el medio campo se está haciendo viejo y lento. Y si no hay creatividad ni recuperación en esa zona, la desconexión con el ataque es inminente. Y hablando de ataque, ahí la cosa se pone aún más fea. Porque en el frente, donde deberían caer los goles y celebrarse las victorias, lo que vemos es una sequía alarmante. Henry Martín, nuestro capitán y goleador, apenas regresado de una lesión, está lejos de su mejor versión. Fallar un penalti en un momento tan crucial es un síntoma claro de la presión que no está pudiendo manejar. ¿Y qué decir de Julián Quiñones, conocido como la Pantera, y de Zúñiga, quienes también erraron desde los 11 pasos? Parece que el gol se les escondió, y la contundencia brilla por su ausencia. Es frustrante ver cómo se generan pocas oportunidades claras y cuando aparecen, se desperdician de forma grosera. Un equipo que aspira a ser campeón con una inversión de millones no puede darse el lujo de tener a sus delanteros con la pólvora mojada. Pero el problema va más allá de los que están en la cancha. Y es que hay jugadores que ni siquiera pisan la cancha o que lo hacen a cuentagotas porque simplemente no encajan en los planes. Jabairo Di Rosun, esa supuesta joya neerlandesa que llegó con un contrato de lujo, no será registrado y se busca rescindir su vínculo. Un auténtico fiasco. Lo mismo ocurre con Víctor Dávila, quien claramente no entra en los planes y para quien se busca acomodo en otros equipos. ¿Cómo es posible que se invierta tanto en jugadores que terminan siendo descartados? Esto habla de una mala planeación, de contrataciones que no corresponden a las necesidades reales del equipo. No solo hay un bajo nivel en los que juegan, sino también un derroche de recursos en los que ni siquiera aportan. Pero, ¿hasta qué punto es culpa de ellos y no del que los pone a jugar o los contrata? En resumen, el bajo rendimiento individual de la mayoría de los jugadores es un factor determinante en esta crisis. Malagón, Kevin, Reyes, el mediocampo lento y los delanteros sin gol.
Es una cadena de errores que se acumula partido tras partido. Parece que el chip ganador se desconectó y la presión los está consumiendo. Estos no son los futbolistas de antaño que con una jugada individual te resolvían un partido. Pero, ¿es solo culpa de ellos? ¿O el cuerpo técnico y la directiva tienen una responsabilidad igual o incluso mayor por no sacarle el máximo provecho a este plantel de millones? Esta es solo una parte de la ecuación del fracaso. ¿Quieres saber cómo el técnico está contribuyendo a este caos? Atención, americanistas, que el tercer acto de esta tragedia tiene nombre y apellido: André Jardín, ese técnico que hace no mucho tiempo era aclamado como el dios de la pizarra, el máster que había traído la gloria y los títulos a nuestro Club América. Hoy parece un ilusionista que perdió su varita mágica, que le pasó al estratega, que nos devolvió la alegría. Sus decisiones, antes celebradas, hoy son cuestionadas hasta por el más novato de los aficionados. La brújula se le perdió y el barco, antes rumbo a la victoria, navega sin rumbo fijo en un mar de incertidumbre. Pero, ¿es Jardín el arquitecto de este desastre o es solo el chivo expiatorio de una crisis más profunda? Eso lo veremos, aunque las evidencias no le favorecen. El principal dolor de cabeza de la afición y los analistas son las decisiones tácticas que Jardín ha tomado en los últimos partidos. Es incomprensible cómo un estratega de su calibre puede desdibujar a jugadores clave de sus posiciones naturales, poner a Cendeillas fuera de su banda, donde era un puñal por derecha. Es como amarrarle una pierna a nuestro mejor atacante. ¿Y qué decir de las experimentaciones con Israel Reyes en la lateral derecha? Una posición que, aunque no desconoce, no es donde rinde al máximo. Parece que Jardín está obsesionado con inventar en lugar de potenciar las virtudes ya conocidas de su plantilla, creando un rompecabezas táctico que ni él mismo parece poder armar. Esta confusión en el campo se traduce directamente en un equipo desorganizado y sin ideas. Las sustituciones de Jardín también están bajo el ojo del huracán. ¿Por qué sacar a Violante al medio tiempo, cuando, según muchos, estaba haciendo un buen partido? Y peor aún, ¿por qué darle entrada a Alexis Gutiérrez, cuyo desempeño no gustó en lo absoluto? Pareciera que los cambios, en lugar de corregir el rumbo o revitalizar al equipo, terminan por desequilibrarlo aún más, dejando a la afición con más preguntas que respuestas. Un buen técnico debe tener la capacidad de leer el partido y hacer los ajustes necesarios para ganar, pero en el América de hoy, los cambios parecen ser un tiro al aire, sin una lógica clara que los respalde. Otro punto crítico es el manejo del vestuario y la preparación física. Si bien es cierto que algunos jugadores llegaron con menos ritmo por sus compromisos de selección, ¿qué pasó con aquellos que sí tuvieron una pretemporada completa bajo su mando? ¿Cómo es posible que jugadores como Zúñiga y el propio Violante, antes de ser sustituido, luzcan físicamente mejor que varias de las supuestas joyas del equipo que estuvieron en la pretemporada completa? Esto levanta serias dudas sobre la intensidad de los entrenamientos y la capacidad de Jardín para poner a punto físicamente a sus pupilos. Un equipo que aspira a grandes cosas necesita estar al 100% desde el primer minuto. Y eso hoy no se ve en Coapa. La soberbia es un pecado capital en el fútbol y algunos empiezan a señalar que Jardín está cayendo en ella. Cuando le preguntaron por la racha de 4 victorias en 17 partidos, su respuesta fue: llevo 3 títulos y 4 finales. Si bien es cierto su historial, esa respuesta sonó a una justificación fuera de lugar, a una falta de autocrítica, que no abona la serenidad que el equipo necesita. Un líder, especialmente en un club con la exigencia del América y una inversión de millones de dólares en su plantilla, debe ser el primero en reconocer los errores y en buscar soluciones, no en refugiarse en glorias pasadas. La afición quiere ver humildad y trabajo, no excusas. Sin embargo, no todo es blanco o negro. Hay quienes argumentan que Jardín no es el único responsable. ¿Qué puede hacer un técnico si sus jugadores, esas joyas de valor millonario, fallan? ¿Un penalti clave como Henry Martín o si el portero Malagón tiene un error inexplicable? ¿Cómo corregir la falta de contundencia de varios delanteros o los errores puntuales en la marca defensiva? La responsabilidad individual de los futbolistas es innegable. Si los jugadores no ganan los duelos, si no tienen puntería frente al arco, si se equivocan en decisiones simples, el mejor pizarrón del mundo no puede hacer milagros. Jardín, de alguna manera, es rehén del bajo nivel de algunos de sus dirigidos, pero al final del día, el entrenador es la cabeza visible, el que toma las decisiones y el que debe encontrar el camino. La presión es inmensa en el América, un club que invierte millones y exige ganar todo. La confusión en el campo, las decisiones erráticas, la falta de autocrítica. Todo esto suma a una atmósfera de caos que afecta directamente el rendimiento del equipo. Jardín tiene la capacidad, lo ha demostrado, pero hoy parece desubicado y sin soluciones. La pregunta final es: ¿podrá Jardín recuperar su brújula y llevar a este equipo de vuelta a la senda del triunfo? ¿O este fracaso será el inicio de su caída? La directiva también tiene su parte en este desastre y eso es lo que analizaremos a continuación. Atención, afición americanista, que la lupa ahora se posa sobre los que mandan en la oficina, la directiva del Club América,
Porque sí, el equipo se arrastra en la cancha y el técnico parece perdido. Gran parte de esta debacle tiene sus raíces en la alta esfera, donde se toman las decisiones de millones que terminan afectando el día a día del club. Las promesas de grandeza, las inversiones de lujo y la búsqueda de joyas en el mercado se quedan en el discurso, mientras la realidad nos golpea con un plantel incompleto y una gestión que parece más interesada en las finanzas que en el éxito deportivo. ¿Serán Santiago Baños y Héctor González Iñárritu los verdaderos responsables de este naufragio? La evidencia es contundente. El planeamiento de la temporada es el primer gran punto negro en la gestión directiva. Se preguntó, ¿a Jardín qué necesitaba? ¿Se le dieron las herramientas adecuadas para construir un equipo campeón? Las dudas persisten. Parece que la directiva no logró armar una plantilla equilibrada y profunda, dejando al técnico con opciones limitadas y sin la capacidad de rotar o sustituir con calidad cuando el rendimiento individual de las joyas de la plantilla baja. Un club con la magnitud del América y un presupuesto millonario debería tener un plan claro y contundente para cada torneo, no una improvisación que nos tiene al borde de la eliminación. Y aquí llegamos al punto más doloroso, los refuerzos. ¡Qué fiasco! La novela de Denis Bouanga, esa joya que parecía destinada a brillar en Coapa, se cayó por el dineral que pidió. ¿Cómo es posible que un club con la capacidad económica del América se achique ante una inversión que otros sí están dispuestos a hacer? Esto no solo demuestra falta de ambición, sino también una deficiente capacidad de negociación. La afición está cansada de negociaciones chafas y de ver como las grandes figuras se nos escapan de las manos por unos cuantos millones más. La búsqueda de refuerzos no puede ser una lotería, y cuando finalmente se cierra un fichaje, las expectativas son enormes, pero la realidad nos golpea. Ahora suena el nombre de Diego Rossi, el uruguayo de la MLS, como la opción número 1. Se le describe como un jugador versátil, con ritmo y experiencia, una verdadera joya que costaría fácilmente arriba de los $8 millones. ¿Será él el salvador que la América necesita? ¿O simplemente otra promesa que no cumplirá? Las expectativas en un equipo que parece desmoronarse desde sus cimientos. La historia reciente de refuerzos fallidos nos hace ser escépticos y la afición no soporta más decepciones. La gestión de las salidas de jugadores también es un caos. Jairo Di Rosun, un jugador de lujo que no será registrado, está en la cuerda floja, buscando una rescisión de contrato, un préstamo a bajo costo. Lo mismo ocurre con Víctor Dávila, un futbolista que no entra en los planes y para quien se busca acomodo, generando un problema de sueldos altos y falta de interés en el mercado, porque se contratan jugadores que luego no encajan o no rinden, generando pérdidas económicas y desajustes en la plantilla. Esta falta de visión a largo plazo en las contrataciones es un síntoma claro de una directiva que navega a ciegas. La soberbia directiva es otro factor que irrita a la afición. Si bien Santiago Baños es reconocido por sus logros pasados, la situación actual exige autocrítica y acción, no escudos en el pasado. Los 3 títulos de liga fueron maravillosos, sí, pero ya pasaron, ya se acabó. La afición está cansada de negociaciones a medias y de refuerzos medianías. Se ha perdido una final, boletos al Mundial de Clubes, el campeón de campeones. Y ahora la League Cup. La historia y la grandeza del América exigen ganar todo y la directiva no puede creer que tiene crédito para hacer lo que quiera solo por éxitos pasados. La exigencia es constante y no la están cumpliendo. En conclusión, la directiva del Club América, a pesar de manejar millones y buscar joyas en el mercado, es una de las principales responsables de esta crisis. El planeamiento deficiente, la incapacidad para cerrar fichajes de lujo que realmente marquen la diferencia y la mala gestión de las salidas de jugadores han llevado al equipo a un punto crítico. La afición exige ver la mano y jerarquía de los directivos para revertir esta situación, antes de que el fracaso en la League Cup sea solo el inicio de una caída libre en la liga local. Será la presión de la afición y los resultados un catalizador para que la directiva finalmente tome cartas en el asunto. Eso lo veremos en el siguiente tópico. Atención, guerreros azulcremas. Si hay algo que este Club América no merece, es la forma en que su afición, la más grande y apasionada de México, está siendo tratada. Lo que estamos viviendo no es solo un mal momento en la cancha. Es una profunda decepción y una humillación constante para quienes día tras día demuestran un amor incondicional por estos colores. El sentir de la grada no es tristeza, es un coraje inmenso. Después de invertir tanto tiempo, dinero y esperanza, la paciencia se agota. ¿Hasta cuándo tendremos que soportar el arrastre de un equipo que debería ser sinónimo de grandeza y no de fracaso? La respuesta de la afición es clara: esto tiene que cambiar y tiene que ser ya. La presión en el América no es un juego, es una exigencia constante, un fuego que arde en cada partido, y hoy esa presión no solo viene de la historia y del escudo, sino de una afición que se siente traicionada. Ver a los jugadores esquivando a los fans a la llegada al hotel, entrando por la puerta de atrás, es un insulto. Esa actitud solo demuestra que no están asumiendo la responsabilidad y que no entienden el peso de la camiseta. La afición no tiene la culpa de este desastre, al contrario.
Es la que siempre está en las buenas y en las malas, la que gasta millones en boletos y playeras de lujo esperando ver a su equipo brillar. Pero, como pueden exigir compromiso si no lo demuestran en cada paso? El colmo de la indignación llega con el discurso de la League Cup. Para algunos, es un torneo inventado de menor exigencia porque la América ya tiene su boleto, la CONCACAF Champions Cup. Falso de toda falsedad. Para la afición americanista, todo torneo que se disputa es una obligación ganar. Así lo dicta la historia. Así lo exige el escudo. Ese objetivo autoimpuesto de ganar todo no es una frase vacía, es la esencia misma de ser América. Y el hecho de que estemos al borde de la eliminación en un torneo internacional es un fracaso rotundo. Sin matices ni justificaciones. No hay excusas cuando se trata de la grandeza de este club. La gente está cansada de las negociaciones chafas y de ver cómo el club se conforma con refuerzos que apenas cumplen con el promedio. Se prometen joyas y terminan llegando jugadores que no marcan la diferencia. ¿De qué sirve tener un presupuesto millonario si no se invierte con inteligencia y ambición? La afición quiere ver nombres que ilusionen, que aporten calidad inmediata y que demuestren un compromiso real con la grandeza del América. Las medianías no caben en este equipo, la exigencia es máxima. Y los que llegan deben estar a la altura de la historia y del peso de esta institución. La falta de autocrítica por parte de algunos protagonistas también exaspera a la afición. Escuchar justificaciones o escudarse. En el pasado llevo 3 títulos, cuando se les cuestiona por el presente, solo aumenta la frustración. Un equipo que ha perdido finales importantes, que ha dejado escapar boletos al Mundial de Clubes y que ahora se encamina a otro fracaso internacional. No puede darse el lujo de la soberbia. Los resultados hablan por sí solos y la afición, que lo ve todo, exige humildad, trabajo y soluciones. No se trata de echar culpas por echar, sino de identificar los problemas y resolverlos de raíz. El debate sobre quién es el principal responsable de este desastre arde en cada tertulia, en cada red social. ¿Son los jugadores por su bajo rendimiento individual? ¿Es el técnico por sus decisiones erráticas y su falta de ideas? ¿Es la directiva por su planeación deficiente y sus refuerzos fallidos? Lo cierto es que la afición no distingue. Para ellos, el fracaso es colectivo. Lo que importa es que el Club América, su joya más preciada, se está desdibujando ante sus ojos y la indignación crece con cada derrota. Con cada actuación gris, la afición del América no se rendirá, pero su paciencia no es infinita. El lema de ganar todo no es negociable, y este fracaso en la League Cup es una señal de alerta gravísima. Si no hay un cambio radical, si no se asumen las responsabilidades de forma contundente, si no se invierten los millones con inteligencia y se recupera el compromiso de la plantilla, esta crisis no hará más que profundizarse. El hincha americanista está herido, pero aún confía en que su equipo se levante. La pregunta es, ¿podrá el Club América recuperar la grandeza y la conexión con su afición antes de que la desilusión se convierta en una ruptura irreparable? El tiempo se acaba. Amigos y compañeros americanistas, llegamos al final de este doloroso pero necesario análisis. Después de desmenuzar cada arista de esta crisis que azota a nuestro Club América, no queda más que una amarga sensación y una pregunta constante. ¿Cómo llegamos a esto? Lo que presenciamos no es un simple bache, sino una tormenta perfecta, donde confluyen factores individuales, tácticos y directivos, tejiendo una red de decepción que nos tiene al borde del colapso. Mi opinión personal, tras años de seguir al más grande, es que la autocomplacencia y la falta de un rumbo claro han carcomido los cimientos de lo que debería ser una fortaleza inexpugnable. La imagen que el equipo proyecta en la cancha es desoladora. Esos jugadores que alguna vez fueron la joya de la corona, que nos hicieron vibrar con su talento, hoy parecen abrumados por el peso de la camiseta. La falta de esa chispa individual, de esa garra que los distinguía, es el primer eslabón de esta cadena de errores. No es un problema de falta de capacidad, sino de una preocupante baja de nivel que no se corrige. Ver a futbolistas que valen millones cometer errores de principiante o fallar en momentos cruciales simplemente no tiene excusa. La presión, sí, es un factor, pero un profesional debe estar a la altura de las circunstancias. Y qué decir de la figura del técnico, André Jardín. Es innegable su valía y los títulos que nos dio, pero en este momento parece haber perdido la conexión con el equipo. Sus decisiones tácticas, los cambios, el manejo de la plantilla, todo genera más dudas que certezas. Un buen estratega debe ser un faro en la tempestad y hoy el faro de Jardín parece parpadear. La soberbia, por mínima que sea, no tiene cabida cuando los resultados no acompañan. La exigencia de un club millonario como el América es que su líder esté a la altura, y si bien no es el único responsable, sí es el encargado de encontrar soluciones inmediatas. La directiva, por su parte, no puede lavarse las manos. El planeamiento deficiente, las negociaciones chafas que nos dejaron sin refuerzos de peso y la gestión errática de las salidas de jugadores son heridas autoinfligidas.
Se invierten millones en nombres que no rinden o que terminan por salir del club sin pena ni gloria. El aficionado está cansado de ver cómo el dinero no se traduce en calidad y compromiso real en la cancha. La visión de la cúpula parece desenfocada, priorizando aspectos que no siempre se alinean con la urgencia y la pasión que exige una institución como el América. La Leagues Cup, que muchos subestiman, ha sido el espejo más crudo de esta realidad. La posible eliminación no es un simple tropiezo, es un fracaso rotundo que expone las debilidades estructurales y el conformismo que se ha instalado en el club. Para el americanismo, ganar es una obligación, no una opción. Y si no se puede dominar equipos de ligas menores, ¿cómo se aspira a la grandeza internacional o a dominar la Liga MX? ¿Donde los competidores son más fuertes y numerosos? La afición no pide milagros, pide compromiso, garra y resultados. En mi opinión personal, el Club América necesita una sacudida profunda. Una revolución desde la base que recupere el ganador. No se trata solo de traer más millones o buscar otra joya en el mercado. Se trata de reconstruir la mística, de exigir a cada jugador el máximo, de tomar decisiones tácticas coherentes y de una directiva que demuestre la ambición que siempre caracterizó a este club. La afición está cansada, dolida, pero sigue ahí, esperando que el equipo retome el camino de la gloria. Es momento de que todos, desde la directiva hasta el último suplente, entiendan lo que significa vestir esta camiseta. Espero que este análisis haya sido de su agrado y les dé una perspectiva más clara de lo que vive nuestro amado Club América. La pasión por estos colores nos une y es esa pasión la que nos impulsa a exigir lo mejor. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la realidad del nido. La conversación no termina aquí, nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para seguir siendo parte de nuestra comunidad americanista. Hasta la próxima y arriba el América.